Lunes 8 de la noche aquí en España. Ojo porque quedan 2 horas para que cierre el mercado estadounidense, para que cierre Wall Street, y hoy sí las campanas están sonando a no miedo, sino el paso siguiente, al del entorno de una capitulación de un inversor que ve como ahora mismo ya ni lo tecnológico estaba perdiendo en el entorno del 2%, sigue en ese entorno, pero ahora mismo 1,97%, el Nasdaq en estos momentos 14.557, 1,95% de caída, mientras que el VIX está arriba ya tocando 20. Ojo porque tenemos en el entorno del 2% de caída en Nasdaq, fíjense ya, 2,02% de caída en estos momentos. Tenemos al VIX arriba un 14%, 14,20%, el VIX, el índice de volatilidad, arriba tocando ahora mismo los 20. Ojo al momento de tensión que se está viviendo, se lo vamos a contar enseguida, por el caos político en Washington como elemento fundamental. S&P 500, miren el gráfico, con un movimiento de caída del 1,57% en los 4.225. De estar peleándose en el entorno del 4.300 a estar peleándose por intentar evitar el 4.200. Quedan 2 horas de jornada en Wall Street, pero ojo porque la tensión solo hace que pensar que quedan las 2 peores horas de la jornada. 1,58% de caída en el S&P 500, 2% de caída en Nasdaq, VIX 14,26%. Y para terminar de ver la locura generalizada, en lugar de estar mirando a recesión, el petróleo, miren el gráfico del Brent a estas horas, está el Brent recuperando los $91, 91,04, con una subida del 0,71. Tensión máxima en el mercado para intentar entender si los soportes en el entorno del 4.200 se pueden sostener o estamos en el escenario de Mike Wilson de ver un inicio de octubre como continuidad de septiembre de un movimiento bajista acelerado. West Texas 88,35 y vemos al dólar potente en las últimas jornadas, hoy estar más plano pero alcista, 0,05% arriba en 107,081. Y ojo con lo que está sucediendo con el euro dólar, 1,0468. Está el euro mirando a la paridad, camino de la paridad, volando hacia la paridad en un entorno donde la debilidad europea y el caos político en Washington son las claves fundamentales. Si nos vamos a ver lo que está sucediendo con los bonos, con el 10 años americano, pues tenemos el efecto contrario. Miedo y tensión, camino del extremo miedo en ese índice de la CNN sobre cómo está la situación y la fotografía del inversor. 10 años americanos, si lo ven en el gráfico, subida del 2,44% hasta tocar el 4,8%. 4,795 en estos momentos. 10 años americano subiendo un 2,5% hasta el 4,79. Porque ahora mismo la clave fundamental, entrando en esas claves de esta noche, estaría alrededor de lo que está sucediendo con McCarthy, los republicanos y el caos que se le está montando a Biden a un nivel absolutamente brutal alrededor de quien le ha salvado este sábado por la noche, justo antes del 1 de octubre, el cierre del gobierno, que ahora mismo, ya se lo contábamos el lunes, está en el punto de mira de los propios compañeros republicanos. Se llama McCarthy, tuvo que pasar 15 votaciones para ser elegido el portavoz republicano, es speaker en la Cámara, y 10 meses después está ahora mismo en una situación en la que es muy probable que enseguida tenga que abandonar el puesto por voluntad propia o por voluntad ajena. Pero es el mejor ejemplo del caos político que se está viviendo en Washington. Republicanos completamente divididos entre el ala que dice no tenemos por qué salvar a Biden, todo lo contrario, hay que intentar controlar a Biden porque no somos el Partido Demócrata, somos el Partido Republicano, y una parte de los republicanos que tienen dudas sobre si son demócratas o republicanos y que han salvado ese cierre del gobierno aun con la oposición de una gran parte de su partido. ¿Qué se está diciendo en Estados Unidos? La ultraderecha. La ultraderecha es la causa, la ultraderecha es la causante, la ultraderecha del Partido Republicano es la causante del caos. La sensación y el problema es que si McCarthy sale en las próximas horas, en los próximos días o en las próximas semanas antes del 15 de noviembre,
Los 6.000 millones para Ucrania están en el aire. El resto de ayuda para Ucrania están en el aire. Y el presupuesto de 2024 de Biden está cao. De tal manera que Biden, lo contaremos también luego en las claves de Ucrania, ha tenido que llamar uno a uno a los principales líderes mundiales que le están apoyando como aliados al lado de Ucrania, en la guerra de Ucrania contra Rusia, para decirles que estén tranquilos, porque desde fuera están viendo, pero si tienes una montada descomunal. El caos que hay montado en Washington ha tenido que ser solventado por el propio Biden, llamada a llamada, llamada a llamada, llamada a llamada durante esta tarde, para intentar evitar que una parte de los aliados digan, esperemos a seguir poniendo dinero, no vaya a ser que nos deje de poner él, porque no puede. Por lo que ahora mismo, incluso el dinero estadounidense para Ucrania, que parecía salvado el domingo a medio plazo, está en el aire. El presupuesto de Biden está en el aire. Y la opción de que los republicanos divididos se unan alrededor de un speaker en la Cámara, que ya no juegue al lado de Biden, sino al lado de los republicanos, va ganando cuerpo. Ante eso, ¿qué sucede? Que Wall Street está capitulando. ¿Por qué? Se lo venimos contando de varios días. Si el problema ya no es solo la inflación, ni los buenos datos de empleo que hemos visto durante la tarde, el problema es el caos en Washington. El problema es ahora mismo cómo Wall Street ve el lío descomunal que hay ahora mismo en Washington, como el lío descomunal no solo en el Capitolio y en las cámaras, sino también en Washington, en la Reserva Federal, que ya vimos ayer a Loretta Mester decir, habrá una subida al menos de tipos de interés. En esa segunda clave del día hay que ver cómo Wall Street capitula ante una Fed que amenaza no solo con más tiempo, sino con tipos más altos. Y tenemos las hipotecas cerca del 8%, 7,80 en Estados Unidos a 30 años, intentando mirar si el 8% es incluso un pasito leve para seguir subiendo, en lugar de decir es la salvajada final a la que nos podemos enfrentar. Y a partir de ahí vemos cómo empiezan a surgir datos que trastocan toda la fotografía. El de hoy, el repunte de vacantes de empleo, ese famoso HOLT, que lo que nos está diciendo es cuántos puestos de trabajo hay. Vuelve a los 9 millones. Repunta en un escenario en el que hemos visto cómo hay mensajes continuos alrededor de cómo los beneficios empresariales están tocados y prácticamente hundidos. Y sin embargo, vemos cómo los puestos vacantes de empleo están repuntando otra vez hacia 9 millones. Una salvajada. Vamos a ver este dato, y luego volvemos a las claves, en dos gráficos. Este primero, en el que vemos claramente ahí al final del gráfico, este gráfico de Bloomberg, el repunte que hemos vivido en la jornada de hoy. Al caos de Washington se une además una situación de empleo en el que es que no hay manera de entenderla. Si los beneficios empresariales están cayendo. Y si no están cayendo los beneficios empresariales, va ganando el petróleo. Es el que mejor está interpretando. El inversor del petróleo, que hoy está subiendo porque dice, a ver si no hay recesión. A ver si no hay recesión. Y encima China se recupera. Petróleo al alza otra vez. Pero ¿qué hemos visto hoy? Las ofertas de empleo en agosto aumentaron de 8,92 a 9,61 millones. Hemos visto cómo ese salto de 690.000 puestos vacantes es el mayor desde julio de 2021. Sin mencionar que las ofertas de empleo de julio de 2023 se revisaron además más altas, de 8,81 a 8,92. Menor, pero al alza, no en la contención. Miren, esto que hemos vivido hoy es lo último que quería ver la Reserva Federal. Esto que hemos vivido con el empleo hoy es lo último. El viernes conoceremos tasa de desempleo. Pero, como esto esté así, ¿cuál es la conclusión de este dato, de este gráfico que están viendo? Más alto, más tiempo. Más alto, más tiempo. No más tiempo, sino más alto, primero, más subidas, una para empezar a hablar, más tiempo. Por lo que ahí sí el mercado no solo es que tiemble, es que está ahora mismo con los pelos de punta ante ese escenario. Miren el siguiente gráfico.
Porque en este gráfico de Bloomberg se ve también ese movimiento que ya se veía de reducción, lo ven en el gráfico, y esa parte azul que hemos conocido en el dato de hoy, en el que corta esa tendencia. Corta esa tendencia. Dicen en Wall Street durante toda la tarde, ha sido el movimiento de ese cuello blanco, de esos trabajadores de cuello blanco, lo que ha hecho impulsar otra vez el consumo, y ese consumo otra vez, ver que determinados puestos de trabajo se volvían a poner. Pero fíjense que se corta la tendencia que la FED esperaba con un movimiento de retroceso, sobre todo en los datos de hoy, importante para consolidar que al menos no hay una cantidad de puestos de trabajo para esos desempleados para volver a colocarse. Porque esa bajada. Bueno, no, es que si no, ni manera de tirar la inflación. Es que si no, ¿cómo tiramos la inflación? Si estos mismos piden aumento salarial. De tal manera que la fotografía ahora mismo es, bueno, lo peor que se podía haber encontrado la FED. Lo peor que se podía haber encontrado en la FED. Volvamos a esas claves para entender el otro punto fundamental. Es un año fantástico para renta fija. Ni renta ni fija. Ni renta ni fija. Pero lo que hemos visto, además con el movimiento del 10 años americano, en esa cuarta clave de esas 5 cosas que hoy, ahora mismo, hay que tener encima de la mesa todo ejecutivo, todo empresario, para intentar entender, e inversor, lo que está sucediendo, es que la venta de bonos se está intensificando. ¿Por qué? Pues es evidente. Si íbamos a llegar al pico y hacer pausa, pues más o menos todo el movimiento final de intentar alargar plazos, oye, no vamos a estar tan cortos, vamos a ir un poquito más largos. Se acaba de ir al traste. ¿Por qué? Porque o te quedas con el cupón, con el carry, con el porcentaje, oiga, yo le doy un 5%, ya, pero es que hay uno que tiene el 5,50. ¿Qué hacemos? ¿Cuál vale más, el suyo o el tuyo? ¿Cuál compro? El suyo. Por lo que el tuyo, ¿qué vale? Poco. Y como tengas un 4, nada, salvo el carry. Por lo que hay venta de bonos intensificándose en la jornada de hoy, un sell-off a nivel salvaje. ¿Por qué? Porque esos rendimientos a largo plazo en Estados Unidos están alcanzando otra vez el punto máximo de los últimos 16 años. Es decir, todo lo que tienen los bancos, por dar un paso más, todo lo que tienen los bancos madurando ahí, en la cartera, con tipos del 2,5, 3, wow, esto era una maravilla, el 2,5, 3, que vale ahora 5, pero ¿por qué lo tienes? Y sobre todo, ¿cuándo vas a sacar toda esa basura de debajo de la alfombra para ponerla encima de la mesa? De ahí que tenemos mercado abajo, sell-off importante en la venta de bonos. ¿Por qué? Porque esto no lo aguanta nadie. Si hay un movimiento mayor de tipos, todavía la recesión será más grave cuando llegue. Pero por el camino hay un riero, una caída, una retahíla de inversores que en el entorno de esos bonos, sell-off, 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 vender, vender, vender. Quinta clave del día, más empresarial, y entramos luego también en gráficos y guerra de Ucrania, porque tenemos para repartir hoy con esta fotografía mucho más, alrededor de lo que está diciendo Wall Street Journal, en exclusiva. Dice que Amazon, que ya había dicho que había utilizado el algoritmo para posicionar determinados productos, ahora dice que Amazon utilizó el algoritmo secreto del proyecto Nessie para aumentar los precios. Tiene dos cosas. Uno, que Amazon hizo un proyecto, Nessie, para alterar y aumentar las ganancias. En función de producto propio y producto externo, en función de precio, en función de margen, en función de conseguir una mejor rentabilidad a los productos de la tienda. Mucho cuidado con todo lo que se está removiendo alrededor de Amazon. Uno de los grandes valores, uno de los últimos años, uno de los grandes valores de este 2023, uno de los mejores en muchos aspectos, que aquí puede tener un problemón descomunal. Porque si entra de verdad Estados Unidos a analizar que en ese algoritmo ha habido un abuso de competencia y ha habido sobre todo un proyecto ya perfectamente diseñado, pensado, puesto en marcha para dañar precisamente la base del sistema, cuidado la que le puede venir a Amazon, cuidado la que le puede venir a Amazon en este entorno. Actualizamos mercados, 8:15 de la tarde, noche ya. 1 hora 45 minutos para el cierre del mercado en Wall Street.
1,68% de caída del S&P500 en 4.220. Todo parece indicar que en el entorno de 4.215 tendría un suelo que luego los analistas van a analizarnos si es el suelo sobre el que está. 1,69% de caída. 4.220 en ese entorno. Nasdaq 2,10 ya. 2,09 ahora. 14.538. VIX, que estaba rompiendo los 20 cuando hemos empezado el programa a las 8, 16 minutos después, está en 20,40. Con una subida del 15,91, la volatilidad. El VIX a estos momentos. En estos momentos. Tenemos el dólar siendo un poquito más fuerte, 107,13. El euro un poquito más débil, caída del 0,15, 1,0461. Bitcoin cae 0,38 a 27.402. Y como les decía al principio, los protagonistas en rentabilidad arriba, sobre todo el bono americano a 10 años. Subida del 2,50, está rozando a puntito del 4,8, está en el 4,79. Pero a puntito, rozándolo de una manera ahora mismo agresiva. Volvemos a gráficos. Porque este gráfico que ven aquí, alrededor de cuántos días le quedan de reserva de petróleo estratégico a Estados Unidos, hoy se ha actualizado por parte de Reuters de una manera peligrosa para Estados Unidos y es parte del crecimiento del precio del petróleo. Lo que ven aquí en este gráfico es cómo Estados Unidos actualmente solo le quedan 17 días de suministro en las reservas estratégicas de petróleo. No 46 como hace una semana y media, sino que se ha pulido en una semana y media, desde que teníamos el último dato a este, de 46 a 17 días. Ojo, porque eso está en la mitad de la media histórica de reservas de petróleo que estaba como mínimo en un entorno de 33. Es la mitad del promedio histórico, que se remonta a 1990. Ojo, porque los precios de petróleo están casi un 30% por encima del precio objetivo que Estados Unidos tiene previsto para volver a comprar petróleo. Es decir, si va al mercado de petróleo y se pone a comprar, tira encima el precio del petróleo, lo tira arriba, pero es que encima lo compraría más caro. El error estratégico de Biden en este entorno del petróleo es brutal. Brutal. Ha cometido un error histórico a la hora de vaciar las reservas, de la que, según Reuters, y en el gráfico actualizado ya a 22 de septiembre, dice que solo le quedan 17 días. Se pueden imaginar la situación de debilidad que tiene eso frente a la posición de Rusia y de Arabia Saudí. La posición es de extrema debilidad. Solo 17 días. Petróleo al alza, 90,95. 0,6% arriba. El Brent, West Texas, 88,24. 0,58% arriba. Miren el siguiente gráfico, porque no es coincidencia, en este gráfico de Apolo, que además las exportaciones de China se estén debilitando. No es coincidencia que China esté vendiendo, que es el otro elemento fundamental, más bonos del Tesoro estadounidense. Lo vamos a ver en el siguiente gráfico, pero en este gráfico, fíjense cómo no es coincidencia que China venda más bonos del Tesoro estadounidense a medida que sus exportaciones se desaceleran, porque quizá también esta parte sea simplemente una salida generalizada de bonos del Tesoro estadounidense a medida que el sentimiento va cambiando. Por primera vez desde la pandemia, las exportaciones de China caen de una manera drástica. Y en este gráfico de Apolo se ve perfectamente. Pero ya si quieren cogerle un poquito más de miedo al entorno del sell-off de bonos que se está viviendo, miren el siguiente gráfico. Porque la clave fundamental, aparte del caos político en Washington, no está ya en la Fed. No está en la inflación, que también tiene parte. Está en el caos en Washington y está en este gráfico. Ya lo veníamos diciendo como Arabia Saudí y China estaban vendiendo bonos del Tesoro estadounidense. Y Japón, que está intentando que se compre bonos locales por parte de los inversores japoneses antes de comprárselos a los estadounidenses. Dice Apolo con este gráfico que la fotografía fundamental, lo ven ahí en la parte final, es que China ha vendido, cojan boli y papel, China ha vendido desde 2021
300.000 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. 300.000 millones de dólares. Esto incluye, si ponemos un poquito más, obturamos un poco más y ponemos un poco más el zoom, que desde abril de 2023 se han acelerado las liquidaciones a un ritmo de 40.000 millones de dólares. Cuidado con China. De tal manera que esa desaceleración de ese crecimiento de China provocó la liquidación. Y esa liquidación, combinada con el aumento de emisiones por parte de Estados Unidos, inunda el mercado de bonos en oferta. Y hoy vemos un sell-off, claro, pero en un entorno en el que es evidente que China y Arabia Saudí, ahí te quedas, Japón también, a pesar de ser muy amiguito, y se queda una situación de que por tu necesidad de deuda inundas el mercado y te sube la rentabilidad. Demasiado poco en un entorno de inundación. Claro, el inversor está viendo que hay una salida masiva y que quienes estaban comprando no quieren comprar. ¿Por qué? Porque están esperando a que eso esté cargado arriba de rentabilidad y decir, ahora sí. Ojo, porque rentabilidades más altas pueden ser normales, sobre todo si lo comparamos con las décadas del 0%, que en el fondo ha sido un caso atípico. El día que descubramos que el queso no está, que alguien se ha llevado el queso y que ahora ya no vivimos en el 0%, sino en el muchos por ciento, empezaremos a entender que el modelo ha cambiado. ¿Quién lo ha entendido? Muchos de los inversores, que están diciendo, se ha ido China, se ha ido Arabia Saudí, hasta Japón está reduciendo. ¿Quién se ha quedado comprando? Si estos siguen inundando el mercado de emisiones. Rentabilidad arriba. ¿Por la inflación? Pues si la inflación es lo de menos ahora mismo. Lo importante es el caos político. Porque esa inundación viene por el caos político que se vive en Washington. Un gráfico más y vemos las claves de la guerra de Ucrania. Tenemos fotografía de lo que está sucediendo con el commercial real estate. Tenemos a los bancos que nos están diciendo que están todos perfectos, pero debajo de la alfombra tenemos un montón de bonos que en un sell-off ellos no están ahí. Y están guardándolos. No sabemos para qué. Si para los Reyes Magos o para Ratoncito Pérez. Pero ahí están guardándose todos los bonos debajo de la alfombra, madurando hasta vencimiento, porque como los saquen, se lía la mundial. Entonces están ahí, ¡boom! Agarraos. Oye, ¿qué te pasa? Te veo cara de estreñidillo, ¿eh? Y dice el del banco, no me hables, vete, que no quiero ni verte. Y está ahí con la alfombra guardando todos los bonos abajo. Pero es que te va a explotar. Te va a explotar. ¿Y qué es el otro punto clave para el sector financiero? Este último gráfico antes de ver las claves de la guerra de Ucrania. Este gráfico de colorines de Bloomberg, en el que se ve negro, rosa, azul y naranjilla amarillo, ¿dónde está el muro de cuando los precios de las oficinas se van a desplomar? Commercial real estate, apúntenlo, junto con esos bonos que los tiene guardados como el niño que guarda los dientes para que venga el ratoncito Pérez. Hijo, ¿pero qué vale? Lo que quiera el ratón darme. Pues lo mismo. Y ahí que tienes una montaña, bonos, y un commercial real estate, que lo pueden ver en el gráfico de Bloomberg, que dice, oye, encuesta, ¿cuándo estalla esto? Y dice el 44%, segunda mitad del 24%. Es decir, que esto aún se tiene que deteriorar muchísimo para un 44% de los encuestados del sector. Un 29% dice 2025 después, por todo el cambio, sobre todo de inteligencia artificial. Pero ojo, porque 44-22, segundo semestre del 2024, primer semestre del 24, estamos metiendo ya en un 66% que dice esto está a punto de explotar. Y si coges a los de este año, estás en un 72%, en un 71% en ese entorno. De tal manera que, ojo con la fotografía de commercial real estate, que también nos va marcando cómo empieza esto a recalentarse. Enseguida vemos con Echeverry la fotografía del mercado. Antes, claves de la guerra de Ucrania, en un día en el que Biden es el protagonista. Se ha pasado el día con el teléfono. Oye, que voy a seguir poniendo dinero.
Pero si no te lo tienen aprobado. Bueno, pero tú confía. Acababa la llamada y cogía. Sánchez. Bueno, Sánchez igual ni ha llamado. Solz. Japón. Bueno, parecía eso el Monopoly. Llamando uno a uno. Venga, calle a calle. Buscando a ver de qué manera, el Monopoly del mundo. Buscando a ver de qué manera encontraba tranquilidad en los aliados. Porque claro, le dicen, si es que te van a quitar al McCarthy. ¿Quién te va a aprobar los 6.000 millones? Y las siguientes ayudas. Si tienes a los republicanos ya agazapados ahí como llenas, ya no te van a pasar sin McCarthy. Por lo que se ha pasado toda la tarde Biden al teléfono llamando. Pero, ¿qué me cuentas? ¿Qué me dices? Pero, de verdad, tranquilo, tranquilo. ¿Pero no has visto que Borrell ha puesto 5.000 millones? Bueno, si quieren un problema mayor, porque claro, lleva una semanita Zelensky Biden, Fico en Eslovaquia. Parece que más o menos lo de Polonia lo empiezan a arreglar y cuando ya parece que el acuerdo de del grano, porque entre el grano por Europa, va hacia adelante, elecciones el 15 de octubre en Polonia. Pero bueno, están a la vuelta de la esquina que son antes que la de Argentina y Milei. 15 de octubre en Polonia. Con un debate claro. Europa más cerca, Europa más lejos. Es el debate que están teniendo los candidatos. Oiga, ¿de verdad tenemos que hacer caso a todo en este entorno de guerra de Ucrania? A pesar de ello, avances en la negociación para el tránsito de cereal, de grano, porque han dicho ambas partes que es un tema importante. Y luego otro de los aspectos fundamentales de la jornada es esa depreciación del rublo. Ha superado ya en la jornada de hoy los 100 rublos por dólar. Aquí, en este entorno de los 100 rublos por dólar, fue cuando se intervino por parte de Rusia, del Banco Central de Rusia. Vamos a ver si vuelve a haber otra vez intervención. Enseguida estamos con Echeverry y con Iturralde. Antes, una pequeña pausa y analizamos con ellos qué está sucediendo con Echeverry y con Iturralde, que hace una semana y media nos decía, ahora empieza el sell-off. ¿Tenéis el cinturón preparado? Vamos a ver si de verdad ese cinturón hay que seguir llevándolo puesto o Iturralde también y Echeverry nos dicen hay que aflojar un poquito porque esto ya está con suficiente miedo, ¿o no? Pequeña pausa y enseguida volvemos.